La espiritualidad, un medio para el desarrollo humano. Actualmente, son muchas las alternativas de desarrollo que se proponen para el ser humano, desde los programas de orden gubernamental hasta las más sencillas apuestas de orden social de cualquier ONG. Hay referenciaciones inmediatas al deseo frontal de contribuir al desarrollo humano. A eso se le apuesta, incluso la epistemología de la globalización y las mismas coordenadas del capitalismo. Y aunque el neoliberalismo sea o no procedente y recurrente para el sistema de vida como el del caso colombiano, lo único certero es que con capital o sin él, con sistemas estructurados bajo el esquema de ensayo, el ser humano se emancipa en sus ambientes propios de significación desde adentro y, sin más, en esto es otra manera de irradiar las realidades internas, que se viven, se tienen y se gozan. La apropiación de un sistema determinado de crecimiento espiritual le permite al ser humano avanzar en las comprensiones de la vida, de su vida, de la vida de otros, de la vida de dinamiza, resignifica y avanza a medida que el asunto del espiritual es mayor en los ambientes de actuación de cada persona. Esto no es espiritualizar la realidad, es más bien poder pasar por el rasero o filtro de otra significación todo lo que se vive, se padece o se goza. Tradicionalmente se ha asociado la espiritualidad a las esferas de lo religioso y a los aspectos de conexión con la divinidad, pero a medida que va avanzando las posibilidades de potenciación en el ser humano, se ha ido abriendo una brecha distinta que permite comulgar con la idea de la espiritualidad en los más altos niveles de competitividad en el ser humano. Incluso dentro de los estamentos epistemológicos y pedagógicos se habla de la inteligencia intrapersonal, entendida como la habilidad de la autointrospección, y de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. Y aquí no termina la cuestión, pues apoyados en estas inteligencias del ser humano y llevado a un ordenamiento superior a algunas de ellas, se habla también de la inteligencia espiritual, comprendiéndola como posibilidad de adquirir una mirada distinta de la vida que a la vez eleva al ser humano a un plano superior de interacción. La inteligencia espiritual no es un monopolio de las religiones, es un patrimonio del hombre. La inteligencia espiritual relaciona el espíritu y la materia. Se ocupa de la trascendencia, de lo sagrado, de los comportamientos virtuosos, perdón, gratitud, humildad y compasión, de comprender que somos parte de un todo con el cual necesitamos estar en contacto. Algunos lo hacen orando, otros asumiendo su responsabilidad social, practicando las leyes espirituales del amor, paz, felicidad. Son los que mejoran la calidad de sus vidas. Sin el intelecto se olvida de la compañía del espíritu degradada en el ambiente, las creencias, la familia, es decir, aquello que más importa. Actualmente desde los planos educativos, científicos y laboral se habla de una apuesta por la seguridad del ser humano. Y dicha integridad científico y laboral se habla de una apuesta por la integridad del ser humano. Y dicha integridad abarca también los umbrales de lo estético y, desde allí, de lo espiritual. La espiritualidad también es posibilidad de educación. Desde ella el ser humano avanza en la manera como entiende el mundo, como asume la cultura, como comprende su propia vida. Hay quienes se pasan toda la vida sin lograr encontrar el status quo de su existencia. Soporta el autoconocimiento también es un acto de que exige la unión de la razón y espíritu. A medida que crece el espíritu, se puede llegar a trascender la existencia a un nivel superior, en lo personal, en lo emocional, en lo relacional y en lo profesional. El hombre y la mujer como sujetos de creencias y con posibilidades inherentes de ser cada vez más en los dos sentidos, están estrechamente ligados a los nobles deseos de avanzar, de subir, de progresar, de desarrollarse. El alma, motor del ser, y el espíritu son realidades no materiales que impulsan la estructuración de mejores condiciones de vida. De ahí que en ocasiones no sean esos impulsos los que motivan el bienestar y terminan el ser humano desvinculado del proyecto de Dios. Entendido desde la concepción cristiana, donde se afirma que es el interior del hombre de donde salen todas las pasiones y deseos que generaban bienestar o malestar. ¿Ni siquiera ustedes todavía son capaces de comprender? ¿No entienden todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro. No cabe duda, la espiritualidad es una vía de perfeccionamiento para el ser humano. Desde ella la persona puede llegar a ser más persona, el humano más humano, en todas y cada una de sus dimensiones. Mucho se habla en el mundo moderno de la calidad de vida, tanto de los mismos sistemas empresariales, gubernamentales y de educación que miden desde las políticas de calidad, y bajo sus parámetros se diseñan las estrategias alternativas de progreso y avance de cada uno de estos artificios.
La condición de trascendencia del ser humano no está lejos de estar coordenada, dado que los ideales de las personas que apuestan por la espiritualidad se encuentran la idea de que esa ayuda favorece las condiciones de vida, pues desde ella se pueden aprender a leer todas las ópticas del mundo y por ende se generan nuevas esperanzas para hacer y hacer la vida. Ser espiritual también es esperar a construcciones de vida tengan su efecto positivo en algún momento de la historia personal. Cuando se habla de desarrollo no se puede hablar de inmediatez. Esto requiere un proceso, constancia, perseverancia, esfuerzo, sacrificio, dedicación y el más profundo convencimiento de que la semilla que se siembra toma su tiempo para germinar. Dentro de las experiencias cristianas esto es ser contundente. Desde los inicios se tiene como máxima de esperanza y el consuelo. La categoría de tiempo como condición de esperanza y germen de la espiritualidad vienen del antiguo. Es una realidad que abarca todos los estados de la vida, los sentimientos, las experiencias, los sueños y las frustraciones. Todo, absolutamente todo, porque se tiene la certeza que la espiritualidad transforma la vida en cada acontecimiento, pues ella es en mediación con Dios y Él abarca todo. Así lo pensó el mundo antiguo y luego los romanos cristianos. El tiempo es la condición más condicionante del ser humano y allí está la única posibilidad de abrir espacio al futuro y la construcción de la realidad. Dimensiones específicas de la espiritualidad. En estas coordenadas el hombre y la mujer se resignifican, buscan el sentido, construyendo mundos, figuran ideas, matizan la vida, la desarrollan. La espiritualidad en la religión o fuera de ella, comunitaria o personalmente, impulsa los umbrales del porvenir del ser humano. Quizás el miedo sea una de las condiciones que más menguan los esfuerzos del espíritu y, a la vez, sea el detonante de un mundo sin sentido, donde el amor como realidad natural y el hecho permanente de la existencia de Dios va cediendo paso a otras formas de morir en la vida. La espiritualidad siempre lo permitirá al hombre y a la mujer avanzar en camino de trascendencia, llegar a la plenitud, comprender la vida. Pero mientras exista el miedo, no hay razón para creer que ser espiritual, la espiritualidad puede llegar a ser un medio de desarrollo humano, cuando el sujeto de espíritu se vacía en las manos de Dios, en la esperanza de que todo puede ser mejor. El amor es aquello con lo que nacimos, el miedo es con lo que hemos aprendido aquí. El viaje espiritual es la renuncia al miedo y a la nueva aceptación de amor en nuestro corazón. El amor es el hecho existencial esencial. Es nuestra realidad última y nuestro propósito sobre la tierra. Tener plena conciencia de él, tener la vivencia del amor en nosotros y en los demás, es sentido de la vida. La espiritualidad entroniza en el ser humano las sustancias divinas que permiten al hombre como sujeto creado dar la conciencia a la obra del Creador. Ser espiritual y encontrar desde allí las múltiples posibilidades de desarrollo. Entender que Dios no es un asunto para condicionar la conducta y la moral de los humanos, es aceptar que hay algo mayor por comprender o por construir o sencillamente por resignificar. Y que dichos actos del espíritu solo son posibles cuando se armonizan las mediciones del ser con las del pensar. El ser humano es un buscador de la verdad. Cristianamente, muchos se han dicho por tratar de comprender lo que alguna vez anunció Jesús en la relación con el reino de los cielos, una categoría eminentemente teológica, por tanto espiritual, que se desarrolla en el interior con manifestaciones externas. Así también sucede con la espiritualidad. Ella se gesta en el interior y de vez en vez se deja ver en los actos que son comunicados al mundo. Recurro precisamente a la figura del reino de los cielos, tal vez porque sea en el mundo en el que se teje en el interior del hombre que es espiritual. Algunos teólogos, apoyados en la historia, también comprenden el reino así. No es un reino como los de este mundo, su lugar está en el interior del hombre, allí crece y allí actúa. La espiritualidad es un camino de entrega y renuncia. Renuncia a los prejuicios de la mente, entrega al mundo de Dios, y aquellos que se entregan es lo que mejor a cuidado estará. En todo su esplendor, en proceso de consolidación o como iniciados, la espiritualidad siempre tendrá algo que aporte al ser humano, algo que decirle, algo que mostrarle. Es una decisión de vida. El espíritu no queda vacío cuando se acerca al viaje espiritual.